Gracias por continuar con nosotros. Hoy, como decíamos al inicio, estará conversando con nosotros el ingeniero Radamés Segura, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pero también miembro del comité político de esa misma organización. Radamés, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido. Muy bien, Roberto, muy bien estar aquí en este importantísimo matinal de la provincia de Santiago. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido, Andrés, ¿todo muy bien? Ingeniero, ¿Se ha convertido en una costumbre su visita a Santiago. Sí, paradójicamente nunca había tenido la oportunidad de estar en Santiago, digamos, de una forma tan consecutiva o tan fluida como en este caso. Estamos todos los viernes desde las 9 de la mañana en una oficina política que tenemos aquí en la Avenida Francia, en un lugar que le dicen los furgones por ahí, o sea, es un lugar muy bonito, es una oficina política confortable y en esa oficina política nos mantenemos permanentemente atendiendo a muchos compañeros o compañeras que van a visitarnos, ya sea en comisiones o para tratar, digamos, temas particulares. Pero estamos desde las 9 de la mañana hasta a prima noche, vamos a decir así, 7, 8 de la noche. ¿Cómo ha respondido Santiago a su precandidatura? Ha respondido bastante bien. Santiago tiene una particularidad de que es una demarcación muy emblemática, bastante grande. Hay aquí unas 3 circunscripciones electorales, la circunscripción número 1 que tiene unos 76 comités intermedios, la número 2 alrededor de unos 45 comités intermedios y la número 3 con unos 42 o 43. Nosotros nos hemos propuesto formar en cada intermedio un núcleo de trabajo integrado de por lo menos 5 presidentes de comité de base. Y ese trabajo está bastante avanzado. Hemos tenido la suerte de tener un equipo dirigencial de más de 40 directivos aquí en la provincia, encabezados evidentemente desde el punto de vista ejecutivo por los compañeros Josué Brito, que es el director de organización, el compañero Wandy Santos, que es el director operativo. Y hay una playa de verdad de dirigentes de nuestro proyecto que están permanentemente reunidos. O sea, yo estoy aquí los viernes desde las 9 hasta prima noche, pero la oficina permanece abierta todos los días desde las 8 de la mañana, reuniendo compañeros y compañeras. ¿En qué punto del país está su mayor fortaleza, pero también en qué punto del país está su mayor debilidad? Bien, yo entiendo que en la provincia de Santo Domingo, ahí está la mayor fortaleza. Estaría la mayor fortaleza nuestra, porque incluso me tocó dirigir esa provincia en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones incluso resultamos siendo bastante airosos. Luego podíamos decir el Distrito Nacional. En el caso de Santiago, aunque nosotros tuvimos en el pasado una directiva aquí que trabajó con nosotros en la campaña pasada, no podemos decir que habíamos tenido, digamos, una presencia tan relevante, tan destacada como la que estamos teniendo hoy. Y yo diría que Santiago está pasando a competir con la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional en materia de fortaleza política de este proyecto. Entonces, otras demarcaciones, por ejemplo, como el caso de Puerto Plata, ya tenemos una estructura bastante grande, la provincia Duarte, la provincia Espaillat, y en toda la geografía nacional hay una estructura nuestra. Lugares, por ejemplo, donde pudiéramos decir que no tenemos una organización mucho más sólida, diría San José de Ocoa, que es una provincia que estamos entrando ahora, pero es una provincia bastante pequeña. Podríamos hablar de Pedernales también. La provincia de Independencia no está a la altura de lo que nosotros estamos considerando, pero sí, por ejemplo, en el caso de la provincia de Barahona, ahí el gobernador es una persona nuestra, el compañero Pedro Peña Rubio, que es el gobernador de la provincia de Barahona. En la provincia de Bauruco tenemos al compañero Leaví Ventura, que es un dirigente de primera también, que es el que está coordinado ahí. Y como decía, en el caso de la provincia de Independencia,
ahí tenemos cierta debilidad todavía con el asunto de la estructuración de los equipos directivos. En la provincia de San José de Ocoa, pues hay una cantidad de dirigentes que están trabajando con nosotros. El compañero Cuchito Mosende, la compañera Elena Mejía, el compañero Chichi y otros compañeros también, incluso el compañero Eduardo Mejía también, que es miembro del Comité Central. Estamos estructurando con ellos un equipo directivo, pero en sentido general, en toda la geografía nacional nosotros tenemos equipos de trabajo muy significativos. Ingeniero, con excepción de el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, vemos que salen bien posicionados en las encuestas. A diferencia de ellos, ninguno de los demás precandidatos salen posicionados en las encuestas. Esto se debe a que Danilo Medina mantiene sus aspiraciones, que está montando un proyecto reeleccionista, es el presidente actual, y de que Leonel es presidente y también mantiene sus aspiraciones. Sí, claro, aquí todo el mundo sabe que en el caso de la presidencia de la República, en el caso del PLD, pues evidentemente que cuando uno ha sido presidente o está ejerciendo la presidencia, pues tiene, digamos, un poder que no lo tienen otros compañeros. Por ejemplo, en el año 2011, el presidente Leonel Fernández tenía una mayoría en el comité político del partido, una mayoría en el comité central, tenía mayoría en el bloque de diputados del PLD, una mayoría también en el bloque de senadores. Y hoy en día, por ejemplo, el presidente Danilo Medina tiene la mayoría en el comité político, la mayoría en el comité central, la mayoría en el bloque de diputados y la mayoría en el bloque de senadores. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Qué se ha producido entre el año 2011 y el año 2019? Bueno, que en aquel entonces el presidente de la República era Leonel Fernández y ahora el presidente de la República es Danilo Medina. Entonces eso te dice a ti claramente que la correlación de fuerza dentro del partido está consustancialmente relacionada con el ejercicio del poder en la República Dominicana. Ingeniero, en su momento a usted políticamente se le interpretó como un hombre del presidente Leonel Fernández. Ahora vemos que usted decide trillar su propio camino. Sí, yo nunca he sido un hombre del presidente Leonel Fernández. Yo he trabajado con el presidente Fernández, hemos tenido una buena relación con él, pero en el tiempo en que yo estuve trabajando con el presidente Fernández, de quien llegué a ser una persona, vamos a decir, cercano desde el punto de vista del trabajo y de la amistad, no se vislumbraba que él tuviera un grupo político, porque el presidente Fernández en aquel entonces se consideraba como un símbolo del partido. Él siempre se ufanaba de hablar de que él no tenía ni siquiera la presidencia de un comité de base, ni la presidencia de un intermedio, porque él era una persona que estaba por encima del bien y del mal, vamos a decir así. Era un líder que ocupaba la presidencia de la República, la presidencia del partido, y veía que él no tenía la necesidad de establecer, digamos, un grupo, un sector, una corriente de pensamiento, una corriente de trabajo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no había una definición de decir, bueno, fulano es del grupo de Leonel o aquel es del grupo de Danilo. En el caso de Leonel no se podía decir eso. Danilo sí tenía un sector dentro del PLD que él lo venía trabajando afanosamente a través del tiempo. Y evidentemente que en el caso de Danilo sí había una adhesión que tenía que ver con un sector dentro del partido. En el caso de Leonel eso no existió. Ahora, Leonel ha venido formando un sector, un grupo, vamos a decir a marcha forzada, pudiéramos hablar sobre eso, porque él ha visto que el imperativo de las circunstancias pues determina que en el PLD hay que tener una fuerza interna para usted poder, digamos, ser un estamento de poder y también para tener la capacidad de poder competir airosamente en determinados procesos electorales. Ingeniero, usted ha dicho en varias ocasiones que 8 años son suficientes para la presidencia de la República, un modelo norteamericano, pero también ha manifestado, parece que hay una contradicción, que es respetuoso de las intenciones de volver o de montar un proyecto reeleccionista.
Explíqueme. Sí, yo he dicho ambas cosas y ambas cosas no son contradictorias. Es decir, por ejemplo, yo he dicho que en el año 2003 nosotros tuvimos una serie de reuniones informales, ¿verdad?, del comité político, donde habíamos una serie de miembros, entre los que estaban siempre Danilo y estaba también Leonel. Y se hablaba de una sucesión presidencial, y se hablaba de que para garantizar una buena sucesión presidencial, era bueno el modelo norteamericano. Ese modelo consiste en que tú vas a una elección, un presidente va a una elección y tiene la posibilidad de una reelección consecutiva. Evidentemente que si la obtiene, estaría 8 años en el gobierno y después nunca más podría volver a la presidencia. ¿Usted apoyaría un tercer mandato? Un momentito, por favor. Lo vimos eso completamente razonable. Entonces, dentro de ese contexto, yo apoyé resueltamente al presidente, a Leonel Fernández en aquel entonces, para que enfrentara al compañero Jaime David y ganara la nominación presidencial. Luego, en el año 2007, lo apoyé nuevamente porque él fue al comité político del partido y dijo que estaba haciendo un buen gobierno, que la Constitución no le prohibía la reelección y que 4 años no eran suficientes para completar con éxito una obra de gobierno conforme al modelo norteamericano que estábamos implementando. Y para mí entonces, Leonel Fernández habría terminado o terminó su periodo como presidente de la República, o sea, como aspirante presidencial, terminó un ciclo el 16 de agosto del año 2012. En el caso del presidente Danilo Medina, si bien es cierto que yo fui contendor de él en el año 2011, no es menos cierto que inmediatamente pasó las primarias, el 26 de junio de ese año, yo cerré filas con él y le apoyé de manera resuelta para que pudiera vencer a Hipólito Mejía en el año 2012. En el año 2015, el presidente Medina volvió o fue al comité político en condiciones parecidas a las del presidente Fernández y dijo, bueno, yo estoy haciendo una excelente obra de gobierno. Tengo una altísima popularidad y 4 años no son suficientes para que yo pueda completar felizmente con mi obra de gobierno. Pues entonces yo lo apoyé resueltamente, siendo precandidato, decliné la precandidatura y le apoyé resueltamente siempre conforme al modelo norteamericano y conforme a ese modelo, entonces el 16 de agosto del año 2020, el presidente Danilo Medina habrá cumplido 8 años ininterrumpidos en el poder y por tanto ya él no debería volver. Entonces nuestra consigna en ese caso es, conforme a ese modelo, que el presidente Danilo Medina no debe quedarse en el poder y el presidente Leonel Fernández no debe volver al poder. Ahora, esa es la primera parte. Pero como yo he sido respetuoso siempre en el partido con las aspiraciones de cada quien, yo no puedo obligar al presidente Fernández a que él decline sus aspiraciones. Ni a Danilo tampoco. Ni tampoco puedo obligar a Danilo a que decline sus aspiraciones. No. Apoyar una reforma. Oiga bien, yo no estoy diciendo que apoyo nada. Yo estoy diciendo que ellos tienen su derecho y ellos deberán hacer las diligencias debidas. Danilo tiene un impedimento constitucional. Sí, pero eso yo no puedo erigirme en un juez para decirle al presidente Medina, mire, usted no puede aspirar porque tiene un impedimento constitucional. Recuerde usted. Yo reconozco el derecho que él tiene. Sí, pero recuerde que le usted asiste, que esa ¿verdad? decisión... Pero él sabe que en las condiciones en las que él está, la Junta Central Electoral no podrá inscribir su candidatura porque él tiene un impedimento constitucional para hacerlo. Y yo preferiría que si él quiere llegar a ese nivel, que sea la Junta quien tiene la obligación, ¿verdad?, de decirle si procede o no, que lo haga la Junta. Ahora, yo no apoyo sus aspiraciones de él. Bueno, estamos conversando... Ni apoyo tampoco las aspiraciones de Leonel. Yo apoyo mis aspiraciones. Yo estoy trabajando para ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año 2020. Ingeniero, eso es lo que yo apoyo de manera resuelta. Si Danilo Medina decide modificar la Constitución de la República Dominicana, esa decisión será tomada en el comité político de esa organización. Y usted es uno de esos 35. Sí, y yo he dicho cuando me han preguntado que qué opinión tengo yo sobre eso,
que esperemos que Danilo se pronuncie, porque, por ejemplo, él había escogido el mes de marzo para hacer, digamos, alguna declaración sobre sus intenciones, pero pudo haber escogido el mes de abril o el mes de mayo. Nadie, o sea, yo no conozco a nadie que le haya dicho a Danilo, que le haya recomendado, o él por lo menos no lo ha expresado públicamente, que él tenía que hacer eso en esa fecha o en otra fecha. Esa es una cuestión que está a discreción de él, de lo que él considere. Permítanos hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir este conversatorio con el ingeniero Radamés Segura, quien aspira, precandidato presidencial del PLD, también miembro del comité político de su organización. Y vamos a hablar entonces de su proyecto presidencial. Tiene un buen modelo que yo se lo compro con relación a implementar el modelo económico de Chile. Claro. Sí, el modelo económico de Chile. Así que vamos a la pausa. Cuando regresemos, más de Encuentro Matinal. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos este conversatorio con Radamés Segura, aspirante a la presidencia de la República Dominicana, pero también miembro del comité político. Radamés, hablemos de su proyecto de gobierno a ser implementado en el 2020, en el hipotético caso de que usted resulte ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana, entonces y luego presidente del país. Sí, bueno, quizá no deberíamos hablar, Norberto, de hipotético caso, sino podríamos decir cuando usted sea el candidato. Bueno, cuando usted sea el candidato. Me agrada más esa parte. Miren, aquí en la República Dominicana nosotros estamos compartiendo una isla con un país más pequeño que el nuestro y un país más pobre que el nuestro. Nuestras posibilidades como mercado para la producción de bienes y servicios serían unos 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana. Se ha dicho que la República de Haití tiene 10 millones de habitantes también y unos 6 o 7 millones de turistas. Estamos hablando de un mercado de unas, como máximo, unos 30 millones de personas. Con un mercado de esa naturaleza no es posible salir, digamos, de la situación del nivel de desarrollo relativo en que se encuentra la República Dominicana. Entonces mi posición es que nosotros tenemos que abrirnos a los mercados internacionales para la exportación masiva de bienes y servicios y poder producir una amplia riqueza y que esa riqueza después sea distribuida con un criterio de justicia social. Yo he puesto como ejemplo el caso de Chile. Chile es un país en América del Sur que es mucho más pequeño que Brasil. Sí. Es mucho más pequeño que Argentina. Sin embargo, Chile es el país más desarrollado de América del Sur. ¿Por qué? Porque sus gobernantes miraron hacia el Pacífico, vieron hacia China popular, hacia la India, hacia Japón, hacia Corea, Taiwán, etcétera, y decidieron ser exportadores de bienes y servicios. Entonces hoy en día ya están exportando grandes cantidades de productos agropecuarios, o sea, carnes de ganado, aves, productos agrícolas, flores, naranjas, están exportando incluso vino. El vino chileno es uno de los mejores vinos del mundo, e incluso están exportando pescado. El pescado, el salmón chileno, que está considerado ahora mismo como el mejor salmón del mundo, Chile se ganó más de 4.000 millones de dólares el año pasado en la exportación de salmón chileno. Entonces, evidentemente, que Chile ha despegado hacia la senda del desarrollo, y hoy en día en Chile hay incluso hasta una ciudad que está completamente tecnificada, que se puede hacer todas las diligencias por las vías telefónicas. El nivel de educación en Chile es altísimo, el nivel de distribución de la riqueza en Chile es muy bueno. Es decir, que Chile puede ser un modelo en gran medida para muchos países de América Latina, de Centroamérica y del Caribe.
Entonces nosotros vemos que al ir a los mercados internacionales a competir, porque ya estamos hablando de un esquema global, entonces nos encontramos con que hay una serie de escollos que dificultan la competitividad. En este caso, vemos que dos parámetros importantes en los mercados internacionales son la calidad y el precio de los productos. Es decir, dos países que tengan productos para colocarlo en el mercado internacional, que tengan la misma calidad o una calidad similar, pero los precios sean distintos, el que tenga el precio más bajo se va a llevar ese renglón en el mercado. Voy a poner un ejemplo. Hasta no hace mucho tiempo, nosotros podíamos ver la producción de arroz en Estados Unidos y en la República Dominicana. Y efectivamente, las tierras para la producción de arroz en Estados Unidos, la calidad son similares a la de la República Dominicana. Y es más, las variedades de arroz que se sembraban en Estados Unidos eran parecidas en materia de rendimiento con las variedades de arroz de la República Dominicana. Pero cuando uno analizaba, resulta que producir una tonelada de arroz en la República Dominicana era hasta 8 veces más caro que en Estados Unidos. Entonces, decíamos, ¿por qué? Bueno, está, por ejemplo, el asunto de los créditos. En Estados Unidos se conseguían créditos de solo un 2% anual, y en la República Dominicana esos créditos eran de un 14 a un 15% anual. Ingeniero, como el tiempo avanza y hay varios temas que enfocar, su opinión sobre la crisis que afecta a Venezuela. Pero bueno, voy a, si me permiten, cerrar esta idea. Sí, continúe. Entonces, eso afecta evidentemente, como he dicho, la competitividad. El asunto de los créditos, el asunto también de las facilidades, el asunto del costo de la energía eléctrica. En Estados Unidos estamos hablando de que eran 3 o 4 centavos de dólar por kilovatio hora, y aquí 15 o 16 centavos de dólar por kilovatio hora. En fin, que lo primero que tenemos que hacer nosotros para facilitar la competitividad de convertirnos en un país altamente exportador de bienes y servicios es resolver una serie de áreas de infraestructura, como sería resolver el problema del agua, el problema de la electricidad, el problema del transporte, el problema del alcantarillado pluvial y sanitario, el problema de la educación, de la salud, de la alimentación y de la vivienda. Y la seguridad. Con la resolución de esos problemas básicos, mejoramos fundamentalmente la competitividad. Entonces, para el bienestar del país, tenemos que resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad, es decir, la falta de seguridad ciudadana. Tenemos que también resolver el problema de los feminicidios. Tenemos que resolver el problema de nuestras relaciones con Haití. Es decir, nosotros tenemos que procurar un régimen de convivencia y de facilitar que la población viva con determinados niveles de tranquilidad. Entonces también tenemos que hacer una distribución de la riqueza de manera directa para que llegue directamente a los sectores más desposeídos del país. Porque hoy en día la economía ha estado creciendo y es incontrastable que ha estado creciendo, es reconocido por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por el Banco Interamericano, por la CEPAL, las estadísticas del Banco Central. Pero cuando uno le pregunta a la familia de menos recursos que cómo ha sentido esa mejoría, ese crecimiento, muchas de esas familias te dicen, bueno, nosotros no hemos sentido nada. Mire cuántos problemas usted ha mencionado. Porque no ha llegado nada de eso. Mire cuántos problemas usted ha mencionado. Citó el tema migratorio, citó el tema de la falta de seguridad, citó el tema de la familia, de la canasta familiar y un sinnúmero de cosas que en 20 años de su gobierno no se ha podido resolver. Eso lo menciona usted. Sí, yo estoy consciente de que esos problemas se han enfocado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, decir que uno ha resuelto esos problemas de una forma completamente satisfactoria no lo puede decir nadie en este momento. Es decir, se ha trabajado con el problema del agua, el problema de la energía, el problema del transporte, el problema del alcantarillado pluvial y sanitario. Se ha trabajado con el ciclo de las necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda y educación,
pero hemos visto que a pesar de esos avances no podemos decir que esos problemas hayan sido resueltos ni que esos problemas estén, digamos, favoreciendo la competitividad en la República Dominicana, sino todo lo contrario, son un obstáculo para mejorar los niveles de competitividad en el país, por lo tanto podernos colocar en los mercados internacionales como grandes exportadores de bienes y servicios. En cuanto al tema... La situación de Venezuela. Bueno, la situación de Venezuela, yo estoy completamente de acuerdo con el papel que está asumiendo el gobierno de la República Dominicana, el gobierno encabezado por nuestro compañero, el presidente Danilo Medina. Hay que notar que en Venezuela, por ejemplo, el papel de la República Dominicana en el pasado siempre fue de conciliación. Aquí vinieron comisiones de Venezuela, el mismo presidente sirvió de mediador, el presidente Fernández también lo hizo en varias ocasiones. Es decir, a la República Dominicana se puede ubicar dentro de los países que han procurado una mediación, una salida armónica, diplomática y de común acuerdo para evitar un baño de sangre, para evitar situaciones extremas en la República de Venezuela. Ahora mismo la República Dominicana se ha acogido en la ONU, digo en la OEA, en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero también en la OEA, en el día de ayer, pues se ha acogido al asunto que ha decidido la mayoría, y es de que se reconozca al presidente de la Asamblea Nacional, que es una asamblea legítima en Venezuela, al diputado Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Yo creo que ahí lo que se está tratando de perseguir es que, como la Constitución establece que a falta del presidente de la República hay un presidente encargado que se encargaría de organizar unas elecciones en un plazo, incluso creo que da hasta 30 días nada más. Pero podía conciliarse eso. Entonces lo que debe haber es un proceso electoral nuevo, porque el proceso electoral que encabezó el presidente Maduro, pues fue un proceso electoral donde no se le dio participación a la oposición. No fue satisfactorio. Fue algo, en verdad, sectario, y entonces no ha sido aceptado por la mayor parte de los países. Y yo creo que al presidente Maduro era a quien menos le convenía ejercer en un gobierno en una situación de cuestionamiento como el que surgió de ese proceso electoral. Tenía que ser un proceso electoral abierto. No, y que inhabilitaron a Capriles igual a Leopoldo López. Y bueno, a Leopoldo López lo metieron preso y a Capriles lo inhabilitaron y le hicieron todo tipo de cosas. E incluso a otros líderes de la oposición, Corina Machado, muchísimos más. Es decir, no se le dio participación a la oposición. Entonces, el gobierno inmediatamente pasan esas elecciones, la mayor parte de los gobiernos objetaron al presidente Maduro y le pidieron que no asumiera el poder, sino que buscara una conciliación y se convocara unas nuevas elecciones en la República de Venezuela. Con usted se necesita mínimo 4 horas. Hay muchos temas que desarrollar con usted, ¿verdad? Yo quiero terminar con usted una pregunta utilizando un término bíblico. En el caso Odebrecht, ¿están todo lo que son y son todo lo que están? Sí, el caso Odebrecht, en el que yo estuve involucrado, porque yo fui llevado a la investigación, ¿verdad? Se hizo una investigación exhaustiva con relación a mi caso, a lo que yo tuve que ver en la CDE con los proyectos de Pinalito y el proyecto de Palomino. Yo puedo catalogarlo de la siguiente manera. Entiendo que el Ministerio Público tenía que hacer una investigación sobre la base de lo que había llegado de Brasil. El Ministerio Público ejerció su derecho. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que el Ministerio Público hizo, ¿verdad? Y de la forma en que actuó en algún tipo de situaciones, pero tengo que reconocer que, de acuerdo a las atribuciones que le confieren al Ministerio Público la Constitución y las leyes, pues le correspondía hacer ese tipo de investigación. Los resultados después dirán si efectivamente en un juicio público, oral y contradictorio, si el Ministerio Público actúa de manera razonable o no. Yo, por ejemplo, la parte que más he objetado de eso fue la violación al artículo